ver, tabla de frecuencias 1, aritmética, cuarto año de secundaria, profesor Néstor Esteban Mati Benavides, o sea, el que les habla, ¿no? Yo. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Yo les voy a explicar brevemente en qué consiste una tabla de frecuencias. Cuando hablamos de una tabla de frecuencias, ¿por qué se hace una tabla de frecuencias, profesor? Porque si no todo sería desorganizado. Lo que pasa es de que en la antigüedad, cuando tenía bastante información, si tú la dejabas la información suelta, obviamente que no ibas a poder obtener resultados óptimos. No ibas a poder obtener resultados óptimos, ¿no? Entonces, es decir, imagínate que tú tuvieras 120 notas diferentes, ¿no? Haces una encuesta a 100 personas y cada persona saca una nota diferente. ¿Cómo lo podrías organizar eso? O sea, vas a dejar allá todo desordenado. Podría ser una forma, bueno, ¿qué podría hacer para poder organizar esa información? Uno, podría ir de mayor a menor. Segundo, orden de entrega. Ya. Pero lo más sensato es hacer una tabla de frecuencias. ¿Qué es una tabla de frecuencias? Es justamente organizar toda esa información dispersa que encuentras tú, toda esa información dispersa, y ponerla en una tabla. Eso es lo que es una tabla de distribución de frecuencias, ¿no? Colocar toda la información dispersa en una tabla. ¿Y por qué razón se hace eso? Justamente se hace para poder organizar la información y cuando tú la puedas interpretar, se te haga más sencillo. Porque yo te puedo decir, ¿cuántos alumnos sacaron menos de 14? Si yo tengo toda la información desordenada, no voy a poder responder esa pregunta rápidamente. Pero si yo hago una tabla con todo eso, sí puedo tener una información adecuada. Puedo tener una información adecuada. ¿Por qué puedo ver? Ah, ya, acá están los que tienen nota menor que 14. Tal. Y ahí tenemos todos ellos, ¿no? Y por si son tantos, o son 10, o son 12, o son 14, son 20, no sé, dependiendo. Entonces la tabla de frecuencia justamente sirve para eso, ¿no? Para que cuando te hagan una pregunta sobre la información que te han dado, tú puedas responder de manera clara, concisa, segura, ¿no? Y ese estudio de tabla de frecuencias pertenece a lo que es estadística. ¿Y qué es estadística? Es una rama de la matemática que se encarga de organizar, ordenar, predecir y presentar resultados, ¿no? Ahora, ¿de dónde viene la palabra estadística? ¿Alguien se ha preguntado de dónde viene la palabra estadística? Lo que pasa que en la antigua Roma, ¿sí? En la época romana, no sé, en historia universal ustedes lo deben saber, ¿no? Apareció todo lo que eran las leyes, el Senado, ¿no? Todas las reglas que hasta el día de hoy nos rigen, ¿no? En la antigua Roma pasó algo, pues. Solamente el Estado, o mejor dicho, los que gobernaban, tenían acceso a conocimientos más amplios que el pueblo. A conocimientos más amplios que el pueblo. ¿Sí? A conocimientos más amplios que el pueblo. Entonces, como tenían conocimiento más amplio que el pueblo, ellos podían hacer ciencia. Entonces, ¿qué hacían ellos? El Estado se encargaba de tener toda la información de las cosechas, del pueblo, de los censos, de los animales, de la productividad, de todo. ¿Lo tenía quién? Lo tenía el Estado. Entonces, de ahí nace esa ciencia que se encargaba de organizar todo eso. Entonces dijeron, como el Estado se encarga de hacer eso, lo vamos a llamar estadística. ¿Y de dónde viene estadística? De Estado, ¿no? Del Estado. El Estado se encargaba de hacer eso. Eso era en la época romana. Y hasta el día de hoy hacemos estadística, ¿no? Hasta el día de hoy hacemos estadística, como se han dado cuenta. Entonces ya saben un poquito más, ¿no? Ya tienen un poco más de conocimiento. ¿Por qué se dice estadística? Por Estado. El Estado romano se encargaba de organizar toda esa información. Pero bueno, sin mucho palabreo, veamos. Tabla de distribución de frecuencias. Bueno, como ya les dije, es organizar los datos. Ahora, lo puedo organizar de varias formas, de manera aislada o de manera agrupada, como está acá. Por ejemplo,
si yo tengo una gran cantidad de datos, imagínate que tú tuvieras 2000 datos, o sea, tienes una encuesta de 2000 personas, ¿no? Sobre su peso, por ejemplo. No vas a hacer una tabla de 2000 elementos, ¿no? Sería una tabla muy grande y te demoraría mucho. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Hacer intervalos, como acá. O sea, digo, a ver, vamos a ver. Las personas que pesan entre 50 y 60, luego es un grupo. Luego, de 60 a 70 es otro grupo. De 70 a 80 es otro grupo. De 80 a 90 es otro grupo. Y así, ¿no? Así vas a ir colocando los resultados. Pero es mejor tener la información en intervalos que tenerla suelta. Porque imagínate, tú haces una encuesta a 2000 personas y vas a hacer una tabla con 2000 elementos. No, pues. Por eso que se hace justamente unos intervalos, como acá, ¿no? ¿Ve? Acá dice, gasto de 100 turistas, mira, 100. Y eso que 100 ya es una cantidad grande. 100 turistas. Los que gastaron entre 500 y 2000 dólares, ¿cuántos fueron? ¿Qué significa FI? FI vendría a ser la frecuencia. ¿Y qué es una frecuencia? Es la cantidad de personas que van a gastar entre 500, a ver, quiero ver bien, entre 500 y 2000 dólares. O sea, tú haces en tu encuesta, quieres saber cuánto han gastado en su viaje, ¿no? Entonces hago mi tabla y digo, entre los que gastaron entre 500 y 2000 soles, ¿cuántas personas fueron? Fueron 32. O sea, 32 turistas fueron los que gastaron. ¿Qué significa frecuencia? La cantidad de personas que gastaron entre 500 y 2000 soles. Eso dice la frecuencia, ¿no? ¿Cuántas personas son las que gastaron esa cantidad? Así es como se lee. La segunda, de 2000 a 3500 dólares, perdón. ¿Cuántos gastaron entre 2000 y 3500? 43 turistas. De 3500 a 5000 dólares, ¿cuántos gastaron? 14 turistas. Y finalmente, de 5000 dólares a más, 11 turistas. Cuando tenemos en total las 100 personas, ¿no? Entonces, el FI, ¿qué es lo que te indica? La cantidad de personas que van a hacer o van a estar en un determinado intervalo, ¿sí? Y la suma te tiene que dar igual al total. Si son 100 turistas encuestados, el total también tiene que ser 100. Y es un error frecuente que cometen los alumnos. Cuando les dan información y le dicen pónganlo en intervalos, hacen el FI y no suman. Tienen que sumar siempre. Si tengo 100 datos, lo que tiene que hacer es sumar todo y tiene que darte 100. Si no te da 100, quiere decir de que estás haciendo mal algo o algo te faltó por ahí. ¿Sí? Miren, en estadística, un error que cometas en tu tabla, todo te malogra, toda la información, todo el trabajo de un mes, un año, te lo malogra. Un dato mal puesto. Por esa razón que en estadística tienes que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Muy bien. Entonces, lo de acá son intervalos, correcto, y como ya les había dicho, y el FI, la frecuencia, que vendría a ser la cantidad de personas que van a pertenecer a ese intervalo. Y acá tenemos la forma de elaborar una tabla, ¿no? A ver, tenemos la forma de elaborar una tabla. Dice, elaboración de una tabla de distribución de frecuencias. Mira, acá tenemos toda esa información. Entonces dice, aquí el número de visitantes a Chuquicirao durante 30 días, según lo que te dice el problema, ¿no? El número de personas que visitaron durante 30 días. La pregunta es, ¿cuál es el total de personas que, bueno, el total de días? 30, ¿no? Ese vendría a ser tu total que tú vas a escribir acá. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Cuando tienes una información dispersa,
¿sí? Una información dispersa como esa, lo que vas a hacer tú es elaborar una tabla con intervalos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Primero vas a hacer lo siguiente. Vas a elegir el dato más pequeño con el dato más grande. ¿Cuál es el más pequeño que estamos viendo por aquí? El más pequeño es 9 y el más grande es 93, ¿no? De toda la información, el dato más pequeño son 9 y el dato más grande son 98, perdón, yo estoy viendo mal también. Es, o no, sí, 98. Muy bien. Tamaño de la muestra, como ya le dije, son 30 días que se van a ser distribuidos. Muy bien. A ver, rango es la diferencia entre el máximo y el mínimo. Muy bien. Entonces, lo primero que tienes que hacer es calcular el rango. ¿Qué haces tú? Te dan a ti una información así, suelta. ¿Tú qué haces? Eliges el menor, eliges el mayor. ¿Y qué haces tú? Los restas. Y al momento que tú los restas, vas a obtener el rango, ¿no? Vas a obtener el rango. ¿Y cuánto es el rango? 98 menos 9, que es 89. Muy bien. Para agrupar los datos determinamos el número de intervalos de clase. Así se le dice, ¿no? Y los límites de cada uno. De modo un modo de calcular el número de intervalos es mediante la regla de Sturges. Muy bien. La regla de Sturges, ¿qué significa? Significa calcular la cantidad de intervalos que se pueden hacer. Porque mira, tú lo que tienes que hacer en estadística, y especialmente los que van a ir a administración, contabilidad o formación bancaria, incluidos los que van a entrar a la universidad para examen de admisión, tienen que saber cómo armar una tabla. Entonces, quiero saber cuántos intervalos tengo que hacer. Los tengo que tantear, los tengo que pensar, los tengo que imaginar, no los tengo que hacer ninguno de esos. Lo que yo tengo que hacer es usar justamente esta regla de acá, que es el número de intervalos es 1 más 3,3 logaritmo de n. Profe, ya me mareó. ¿N qué es? N es el total de datos, ¿sí? ¿Cuántos días se están analizando para mi muestra? 30 días. Y voy a tener 1 más 3,3 logaritmo de 30. Pero profesor, logaritmo lo hemos hecho, pero el logaritmo de 30 no se puede calcular. Claro que no. Para eso vas a usar, bueno, antes era calculadora, ahora usa tu celular. Usa tu celular, ¿sí? Y calcúlalo. ¿Y sabes por qué razón? Porque ese logaritmo son unas cantidades decimales no conocidas. Tienes que usarlo. Y diga, profesor, que es... Y si me dan examen de admisión, si te ponen en el examen de admisión una pregunta como esa, lo que tú tienes que hacer es, bueno, te van a dar cuántos intervalos necesitas. O sea, si te ponen una pregunta de examen de admisión, te van a decir cuántos intervalos son los que se requieren. O te van a dar una tabla ya con los intervalos definidos, con la cantidad. No vas a calcularlo usando eso, porque eso se calcula ya cuando vas a construir desde cero, ¿no? Entonces de antemano les repito, en el examen de admisión no te van a poner una pregunta para que calcules esa regla. Sino ya te dan los intervalos o te dicen construye 6 intervalos o te ponen una tabla para completar. Así te van a poner en el examen de admisión. Pero para hacer eso no, pues. Miren, ¿ven? Entonces, K es igual a 1 más 3,3 logaritmo de 30. Eso aproximadamente es 1,47. Y me sale ¿cuánto? 5,87. K puede ser 5 o 6. Muy bien. Son intervalos de clase fijada. Ya. Muy bien. Ahora, dependerá. Me sale 5,87. Como me sale 5,87, puedo formar 6 intervalos o puedo formar 5 intervalos. Ya depende de mí. Pero dicen, profe, pero por redondeo puede ser 6. Puede ser 6. Puede ser 6. O también puede ser 5. No sé, depende. O sea, acá tú lo haces como te conviene. Si te conviene hacer 5, haces 5. Si te conviene hacer 6, haces 6. Y estaría mal si de una o de otra forma
no estaría mal. No estaría mal. Entonces justamente se van a formar acá 5 intervalos, ¿no? 5 intervalos. Ya, muy bien. Entonces miren lo que hemos hecho. Primero, lo que calculas es el menor y el mayor. Después de calcular el menor y el mayor, hallas el rango, la diferencia de los dos. Luego, hallas el número de intervalos usando 1 más 3,3 logaritmo de 30 en ese caso, que me salió aproximadamente 5,87, y eso aproximadamente puede ser 5 o 6 intervalos. Se eligió 5 intervalos. El ancho de clase vendría a ser la división, ¿no? El ancho de clase, que es W, vendría a ser R entre K. ¿Y qué voy a dividir? El rango. ¿Cuánto me salió el rango? Como yo dije que resté, aquí el rango, como se dan cuenta ustedes, me salió 89. El R, miren, ¿ven? O sea, la diferencia del mayor con el menor, ¿no? 89 entre K, que vendría a ser los intervalos que estamos tomando, que es 5, ¿no? Y aproximadamente vendría a ser 17,8, ¿no? 17,8. Ahora, el ancho de clase resultó de 17,8, pero preferentemente debe ser entero. En consecuencia, sea 20 el ancho de clase. Bueno, se puede asumir, ¿no? Se puede asumir como 20, porque puede ser 18, puede ser 19, puede ser 20, ¿no? Mire, mayormente se toma 100 datos, porque 98 va a ser casi 100, ¿no? Puedo tomar los 100 datos, ¿no? Y como yo quiero buscar un número que me sea exacto, vamos a tomarlo de 20 en 20. Mira, profesor, pero 17,8 se acerca a 17 o a 18. Sí, pero yo lo voy a empujar un poquito al 20. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con el 20, ¿no? Es un poquito más fácil trabajar con el 20. Eso ya es cuestión de cada uno, ¿no? De trabajarlo. Lo puedes trabajar con 18 también, ¿eh? Y también. O también lo puedes trabajar con 17, no sé. Acá está, ¿ven? Muy bien. Ahora, los intervalos abarcan una longitud igual a 100. Muy bien, ahí estamos colocando. Y ahora, ¿qué es lo que vas a hacer luego? Miren lo que hemos hecho. Hemos hallado el rango, que es 89. Hemos hallado el número de intervalos, que son 5 intervalos que voy a hacer. Hemos hallado el ancho de clase, que es de 20, ¿no? De 20 en 20 voy agrupando. Entonces voy a formar los intervalos, como están acá. Miren, primero, comenzamos así, 0 a 20. Como estoy diciendo que el ancho de clase es 20, voy formando de 20 en 20. De 0 a 20, de 20 a 40, de 40 a 60, de 60 a 80 y de 80 a 100. Siempre el último va abierto, ¿de acuerdo? Es un intervalo que comienza cerrado y termina abierto. Así es como se tiene que elaborar. ¿Y ahora qué hacemos? Hacemos el famoso balotaje. ¿Y qué significa balotaje? Tú, de toda la información que tienes acá, tienes que contar cuántos números son menores que 20. A ver, ¿cuántos números que están ahí son menores que 20? Tienes que hacer tu conteo. A ver, para que no piensen que el profesor, que ya tiene el ejemplo, por eso le va a salir, vamos a ver cuáles son los números que son menores que 20. A ver, están creo que de color verde, ¿no? No, no están de color verde. Acá lo han puesto menores que 20. Vamos a ver. Sí, de verde, de verde. Y ese medio daltónico. 9, 19, 12 y 15. Miren, de color verde, de todos los datos que están aquí, miren, de toda esta información que está acá, de color verde se encuentran todos los números que son menores que 20. Porque en el intervalo de 0 a 20 tienen que estar todos los números menores que 20, obviamente, ¿no? ¿Cuáles son ellos? Son 9, 19, 12 y 15. ¿Cuántos hay? 4. Números mayores que 20 y menores... Bueno, números mayores iguales que 20 y menores que 40. ¿Cuáles son esos números? Están de celeste. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 numeritos. 5 numeritos son mayores que 20, mayores iguales que 20, menores que 40. Mayores iguales que...
Y así cada uno de ellos, ¿no? Tú vas buscándolo. Ahora, entre 40 y 60, ¿cuántos números hay? Hay 8 de ellos, ¿no? Y así vas encontrando, ¿no? Cuando tú armas tus intervalos, tienes que ir viendo cuántos números se encuentran en esos intervalos. A ver, se encuentran 3, se encuentran 4 y todo eso. Bueno, muchachos, dentro de 15 minutos volvemos con la segunda parte de la clase, ¿sí? Volvemos con la segunda parte de la clase. Y aunque mira, profesor, qué aburrido hacer todo eso, es que es así, de verdad.